Ustedes, muy buenas tardes. Vamos a dar una clase más. Vamos a desarrollar la unidad 5, compra y venta de bienes de uso entre empresas del grupo, correspondiente a consolidación de los estados contables. Bueno, esta unidad básicamente trata de explicarnos primeramente qué es una depreciación, ¿sí? Entonces, para ubicarnos dentro, o más bien, desde el inicio, ¿qué son los bienes de uso? ¿Verdad? ¿Cómo se trata a los bienes de uso en empresas multigrupos? ¿Cuál es el procedimiento de compra o de ventas, ya sea para la empresa del grupo o compra-venta entre empresas? Y esto vamos a desarrollar dentro de esta unidad, dentro de la unidad 5, cuyo título es Compra y Venta de Bienes de Uso entre Empresas del Grupo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces les reitero que vamos a concluir hoy la unidad 5, ¿sí? Bueno, vamos a ver por qué no están ingresando. Bueno, vamos a iniciar para que quede grabada la clase, pues están corriendo los minutos. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto de bienes de uso? ¿Qué es un bien de uso? Se denomina bienes de uso, también llamado activos fijos, a la propiedad, planta y equipo o al capital inmovilizado, al conjunto de bienes muebles o inmuebles, que pueden ser, chicos, maquinarias, vehículos, edificios, terrenos, entre otros, ¿sí? Que posee una empresa para utilizarlos en el desarrollo específico de sus actividades. Bueno, voy a yo sé que hoy tenemos prueba, ingresen. ¿Sí? Bueno, acá estamos, ¿sí? Bueno, ¿por qué no están ingresando, chicos? Ya para un rato las clases. Voy a tener que desarrollar, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo de los bienes de uso? El objetivo de los bienes de uso es prestar un adecuado y por sobre todas las cosas suficiente servicio a la empresa en el desarrollo de sus actividades específicas, para de esta manera ayudar al logro de las metas propuestas. Bueno, ¿cuáles son las características? Las características principales que identifican a los bienes de uso son adquiridos, atiendan chicos, para uso de la empresa. Es decir, acá tenemos que diferenciar cuáles son los bienes de cambio. Cambio son mercaderías, insumos, productos, lo que están eh, para las ventas, ¿sí? Para los cambios. Sin embargo, los bienes de uso no están dispuestos para la venta inmediata. Eso no quiere decir que no pueda ser vendido, ¿verdad? Pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objeto del bien de uso que tenemos visto que son maquinarias, edificios, terrenos, rodados, entre otros? Es prestar un adecuado y suficiente servicio a la empresa en el desarrollo de sus actividades específicas, ¿sí? Bueno, otra de las características forman parte, obviamente, del activo y en la sección activo no corriente. Algunos bienes están sujetos a la depreciación, otros a un agotamiento y otros no se deprecian ni se agotan.
se valorizan mediante el concurso de un perito independiente o de un profesional independiente, están grabados por los impuestos específicos. Entonces vamos a decir cuáles son los ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Sí? ¿Cuáles son los ejemplos en estos casos? Una cantera, evidentemente, no se deprecia, se agota, es decir, termina, ¿sí? Así también un bosque, ¿verdad? ¿Qué pasa con el bosque cuando exportamos la madera? Evidentemente, también se agota, ¿sí? No se desprecia. ¿Cuál es el bien que no se desprecia y no se agota? Es el terreno. El terreno siempre se valoriza. ¿Cómo estás, Evelyn? ¿Me escuchás ahí? ¿Aló, Evelyn? Perdón, ¿me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te escucho bien, te escucho bien. Bueno, Estoy te un poco escucho muy retirado nomás, entrecortado. pero te escucho bien. Bueno, te escucho muy entrecortado. Los demás no están ingresando por el examen, ¿verdad? ¿Es Sí, así? sí, profe, porque Bueno, acá ingresó Rebeca, pero no tuvieron problema en el examen, ¿verdad? ¿Aló? y la verdad que no, yo no tuve problema, profe, en el examen, pero sí había algunas palabras que se escribió mal, o sea, tenían otros términos. O sea, Sí. se escribió luego mal, no era igual, y eso me confundía, pero por suerte rendí bien. Bueno, eso es parte del examen, no está mal escrita, sino No, tomado. no, 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 estaba mal escrito algunas palabras, profe. Quizás en algunas preguntas estaba mal escrito la palabra. Ya. ¿Cuál es, por ejemplo? ¿No Eh, recuerdas una? Había una parte donde teníamos que marcar Sí. más de una pregunta, y ahí había dos palabras que no estaban, no, era distinto, era un tipo que parece que se puso mal en el diccionario, como tipo un celular. No, en realidad que era para confundirlo un poco, porque todos estaban con puntajes altos, ¿sí? Lo que a mí, en realidad que traje de otro, como para que no sea tan fácil el examen, obviamente puedan leer más ustedes lo que son la NIC 27 y la NIC 28. Pero en síntesis rindieron bien, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con esta Sí, unidad. profe, demasiado bien, rendí por suerte. Bueno, y espero que las demás también, pero más que el rendimiento me interesa un poco que hayan entendido, porque siempre digo que confunden, o sea, confundan un poquitito, ¿por qué? Porque ustedes no tienen una base sólida en contabilidad, obviamente por la carrera que han elegido, Administración e Ingeniería Comercial. Y es muy profunda esta asignatura, es muy profesional, porque evidentemente parten de las bases de las NIC, ¿verdad? Muchas veces hay términos que no puedo utilizar el común, el frecuente, sino tener que respetar lo que dicen las normas internacionales. ¿Estamos para de acuerdo, chicas? Comenzamos las dos que son puntuales, ¿sí? Ok, está Rebeca también por ahí. Bueno, vuelvo a repetir porque ya estaba comenzando para que se pueda grabar. Vamos a ver lo que es la unidad 5, compra-venta de bienes de uso entre empresas del grupo, entre empresas multigrupo. Y ustedes bien saben que es un bien de uso. Bueno, un bien de uso se denomina al bien de uso que es un activo fijo también, ¿sí? ¿Cuáles son los ejemplos, verdad? O están dentro del rubro propiedad, planta y equipo, o también llamado, síganme acá, chicas, mínimo de un varón, o capital inmovilizado, al conjunto de bienes muebles, ojo, o inmuebles. También forman parte de los bienes de uso maquinarias, vehículos, terrenos, edificios, entre otros, ¿sí? Que posee una entidad, que posee una empresa para utilizarlos en el desarrollo específico de sus actividades. ¿Entienden? Tienen que diferenciar de bienes de cambio. Bienes de cambio son los que están dispuestos para la venta, ¿verdad? Mercaderías, insumos, yo repetí eso. Y bienes de uso son los activos fijos que están para cumplir un objetivo específico dentro de la empresa. ¿Qué es ese? ¿Qué es esa actividad que deben cumplir? El servicio a la empresa? Así lo dice el objetivo. El objetivo de los bienes de uso es prestar, dice, un adecuado y suficiente servicio a la empresa en el desarrollo de sus actividades específicas. De esta manera, a ayudar al logro de las metas propuestas. Entonces, vamos al ejemplo de una maquinaria.
de un rodado, no está para la venta, sino para prestar un adecuado servicio dentro de la empresa. ¿Se entiende, para chicos? Así un poquitito más rápido, ¿verdad? ¿Y para qué ese servicio? Para desarrollar las actividades específicas, la maquinaria con la producción, los rodados para los traslados, ¿sí? El edificio para la parte estructural de la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son las características de estos bienes de uso? Las características principales que identifican a los bienes de uso son adquiridos para uso de la entidad, para uso de la organización de la empresa. Por lo tanto, no están dispuestos para la venta inmediata. ¿Por qué dice venta inmediata? ¿Puede ser vendido? Claro que lo pueden ser vendido, ¿verdad? Especialmente cuando vamos a reemplazarlas, o reemplazarlo, masculino en caso de ser. Para que también podemos vender, y lo que trae como objetivo esta unidad es cómo vamos a vendernos dentro de la empresa asociadas, qué método, cuál es el proceso de venta, ¿sí? Otra de las características es forma parte del activo no corriente. Entonces ustedes van a ver el activo corriente, que son los bienes de cambio, las disponibilidades, y en el activo no corriente van a encontrar el activo fijo, ¿verdad? Propiedad, planta y equipo. Eso para que se ubiquen ustedes dentro de lo que es el estado, el balance general, que es un componente del estado financiero. Tercero, algunos bienes están sujetos a depreciación. ¿Qué se entiende por depreciación? La depreciación es el desgaste, es el gasto que hace la propiedad, la planta o el equipo por formar parte del servicio de la empresa. Se desgasta, entonces eso habría que depreciarlo. Otros, un agotamiento. Y otros no se deprecian ni se agotan. Entonces vamos a decir, che, profesor, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál vamos a depreciar? ¿Cuál se agota y cuál no se agota? Atiendan bien. Todo lo que sea muebles, mobiliarios, rodados, muebles inútiles, maquinarias, se desgastan. Por lo tanto, la empresa tiene que compensar ese desgaste y se hace por el método de la depreciación, y ese desgaste se lleva a gastos. Es un gasto deducible por parte del fisco. ¿Cuáles son los bienes de uso que no se deprecian, que se agotan? Uno de los ejemplos más utilizados es la cantera. ¿Qué es lo que es la cantera? Es la explotación de piedras. Eso que se hace empedrado, el asfaltado, hoy día que estamos repavimentando la ciudad. Entonces, se saca de ahí, de esa cantera. ¿Y esa cantera por qué no se deprecia? Pues va a llegar un año que se va a agotar, según se haya explotado. Es decir, va a terminar. Y eso muchas veces, si no se aplican las leyes ambientales, acá de una vez por todas termina, cuando tienen que ser explotada una parte. Otros de los ejemplos son los bosques, ¿verdad? Pues, sacar la madera para la venta, pues el bosque desaparece, se agota, termina. ¿Cuáles son los que no se deprecian y no se agotan? A ver si me ayudan. El terreno. El terreno no se deprecia, no se gasta. Muy por el contrario, se valoriza, chicos. Entonces, ténganlo por presente eso. Dice, se revaloriza mediante un concurso. Bueno, también en qué caso se revalorizan, en el caso del terreno o en caso de adquirirle una pieza nueva a la maquinaria. Imagínense una avioneta cuyos motores, por una cuestión de seguridad, cambian, ¿sí? Entonces ahí se valoriza otra vez el avioneta. Está grabado por los impuestos específicos. La naturaleza de las cuentas. Síganme acá, chicos. Las naturalezas de las cuentas de los bienes de uso incluyen título, el concepto, el movimiento de la cuenta, saldo que debe presentar y la exposición en los estados financieros. El título de las cuentas en función a su naturaleza. Rodados serían los vehículos de la empresa. Maquinarias. ¿Cuáles serían las maquinarias? Las amasadoras, en las panaderías, ¿cómo se llama? Estas maquinarias grandes de confecciones, ¿sí? También podemos dar otro ejemplo por su naturaleza,
los equipos, ¿cuáles serían los equipos? Equipos de aire acondicionado, los equipos de refrigeración, los equipos de calefacción, esos están clasificados dentro de la naturaleza de equipos, ¿sí? Terrenos, dentro de terrenos, y edificios también dentro, por la construcción, dentro de los edificios. Siempre tienen que diferenciar bien, chicos, un inmueble. Un inmueble se divide en dos. En el terreno, que ya les dije que no se deprecia, no se devaloriza, y el edificio o la construcción en sí, sí que tiene una depreciación. ¿Y cuánto es la depreciación de un edificio? 50 años. Es decir, se desgasta, eso chicos, ustedes saben por la naturaleza de una construcción, tiene un desgaste. Y te reconoce, no vamos a utilizar solamente la administración central, la CALACET, te reconoce las propias NIF o las propias NIS, las propias normas internacionales de contabilidad, sí te reconoce que hay un desgaste y que puedes utilizarlo dentro de los gastos de la empresa. El concepto, estas cuentas, viene de uso para quienes ingresaron un poco tarde, se contabilizan en términos de unidades monetarias, las adquisiciones. Siempre se van a contabilizar por el precio de costo. ¿Sí? Digamos, vamos a sacar el precio de costo, lo voy a decir un rodado. Ustedes que no son contadores, tienen que sacarle el impuesto. Atiendan que un rodado, una maquinaria, un equipo, trae el IVA incluido. Y para la correcta contabilización de ese bienes de uso, obviamente, esto cae muy básico, deben separarlo lo que es el impuesto. Voy a dar un pequeño ejemplo si hay tiempo en cuanto a eso. El movimiento de las cuentas. Estas cuentas se cargan por el monto de las adquisiciones efectuadas, costos incidentales necesarios, costo financiero cuando corresponda, por la actualización de los valores que ya les dije, un ejemplo, ¿verdad? De un rodaje, una avioneta, que se le cambia otra vez, ahí se va a revalorizar, ¿verdad? Se abonan por el retiro, venta o bajas, y o a fin del ejercicio para fines de cierre de registro. Siempre va a tener una cuenta deudora. ¿Cuándo es acreedora? Cuando se vende, cuando se deteriora y cuando se le da de baja. Pues si hay tiempo, vamos a ir a una contabilidad pura para que sepa. Saldo que debe presentar, le dice, estas cuentas, los bienes de uso, desde el punto de vista técnico y contable, deben presentarse como saldos deudores en el debe, en esa primera columna. Ustedes que vieron contabilidad 1. Váyanse a 4 años atrás. Y esto le va a tener importancia para ustedes, la exposición en los estados financieros. Los bienes de uso donde se exponen en el balance general también están expuestos una parte, ¿verdad? En estado de cambio de patrimonio. Ahí va un poco lo que es las reservas por revalúo, también ahí se nota, ¿sí? Entonces dice, estas cuentas deben exponerse en el balance general. Se dice, grupo denominado activos, subgrupo bienes de uso, activo fijo y en la parte de propiedad, planta y equipo. Entonces ahí le explica muy bien dónde van a estar expuestos, dónde se va a revelar la cuenta de bienes de uso, en el balance general, ¿sí? Valoración o valorización de los bienes de uso. ¿Me están siguiendo, chicos? ¿No están cansados por el examen? No, ¿verdad? Los bienes de uso son aquellos bienes tangibles. ¿Qué quiere decir tangibles? Que se pueden tocar. Y ustedes dirán, profesor, ¿y hay bienes intangibles? Claro que lo hay. ¿Cuáles son los activos intangibles? Venga acá, porque tienen que saber. Los activos intangibles son las acciones, los bonos, las marcas, títulos. Eso, si bien se palpa dentro de un papel, no existe físicamente. No son activos financieros, son siempre los sinónimos de activos intangibles. Los bienes de uso son aquellos bienes tangibles que se utilizan para desarrollar la actividad de la empresa. Vamos para acuerdo. Deben tener una vida útil estimada superior a 1 año y no estar destinados a la venta. Por ejemplo, maquinarias. Todas esas maquinarias que ustedes ven dentro de la empresa tienen una estimación.
Y las normas locales hablan de 10 años de vida útil. También para los equipos, para los muebles hablan 10 años. Muchos se preguntarán, profesor, ¿y de dónde sale? ¿De dónde dicen las normas? De hecho, fueron hechos por técnicos y también para decirle que van un poco acorde a lo que es una contabilidad mundial, ¿verdad? Global, casi en todos los países se utiliza ese año de vida útil. Rodados, ¿saben cuántos rodados? 5 años. Muchas veces, especialmente en los primeros cursos, alzan su mano y dice, profesor, mi papá o nosotros tenemos un vehículo de 20 años atrás y está funcionando perfectamente, sí lo es, ¿verdad? Pero los estándares internacionales te hablan que los rodados no deben depreciarse, podrán ser depreciados en 5 años. Para utilizar un término técnico, tienen 5 años de vida útil, ¿sí? Después hay que dejar siempre un valor residual, que vamos a ver qué es el valor residual. La medición inicial de los bienes de uso se realiza en función a su origen. Cuando se compra un bien, se lo debe evaluar según el costo de adquisición. Entonces, siempre tenemos que partir del costo de adquisición, entendiendo de que existe una documentación, está debidamente documentada, una factura, ¿verdad? 2, cuando se construye una mejora o se implanta una pradera que debe evaluar sumando los costos en los que se incurrió para obtenerla. Insumos, servicios, fletes, etcétera, obviamente va a formar parte. Y muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué la instalación? Las instalaciones también son depreciables, chicos. La instalación tiene sus costos y muchas veces dentro de ese costo de instalación está el servicio o los honorarios del arquitecto, del ingeniero, ¿sí? 3, cuando se recibe un bien por donación, se debe evaluar, dar un valor a su valor corriente o de reposición. ¿Qué quiere decir valor corriente, chicos? A su valor de mercado. Tengan lo que presenta, su valor de mercado. Cuando se realiza un trueque, un cambio, se debe considerar su costo de reposición. ¿Estamos para acuerdo? Bueno, y acá viene la medición. La medición inicial. ¿Qué dice en la medición inicial? Es el costo de adquisición. ¿Estamos para acuerdo? Construidos o producidos, el costo de construcción o de producción. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar un edificio? Por el costo de construcción. ¿Estamos para acuerdo? Aportes y donaciones. ¿Cuál va a ser su valor inicial? El valor corriente. El valor del mercado. Y cuando hay trueque, el costo de reposición. Obviamente el trueque no va a estar utilizado en grandes empresas, pero de que ocurre. Y muchas veces tenemos que saber contabilizarlo, tenemos que saber administrarlo. Porque ya pasó en boga ahora que hubo un gran movimiento, en las redes sociales de trueques. ¿Cuál es una medición periódica? Que dice al costo, el costo. Fíjense, el costo menos la depreciación acumulada. Yo les voy a dar un ejemplo para que podamos seguir, para que no sea muy teórico esto, para que ustedes entiendan. Y después volvemos otra vez. Ahí visualizan, no era este, admitir, bueno. Ahí visualizan la tabla Excel, chicos. ¿Sí? ¿Aló? Todavía no me aparece. Una función. ¿Por qué está tan lenta? Una función. ¿Aparece? ¿No? ¿Aparece, chicos? No, profe. ¿Ahí? No. ¿Ahí? Ahí tengo que convertir No. elegir que no me equivoqué. ¿Ahí sale? No. Convertir. Ahí sí, profe. Ahí sale. Ya, qué bueno.
Bueno, atiendan que bien, chicos. Esto es lo que se presenta en los bienes de uso y se llama dentro de los... Esto es un auxiliar de los estados contables que se llama cuadro demostrativos de depreciación y revalúo del activo fijo, ¿sí? Como ven ustedes, tienen maquinarias y equipos, tienen muebles y útiles, tiene rodados, ¿sí? Y tiene, bueno, hasta ahí. Las maquinarias, como ven ustedes, este cuadro tiene la fecha en que se adquirió. Vamos para acuerdo. Acá te dice enero del 2017. Los años de vida útil van a ser de 10 años. Eso te quiere decir que a partir del año que viene, del año entrante, tenés que empezar a depreciar. ¿Por qué? Porque se gastó esa maquinaria. ¿Entienden, chicos? ¿Me siguen hasta ahí? En Paraguay hay un revalúo. ¿Qué quiere decir el revalúo? Le da otra vez un pequeño valor a esa maquinaria y muchos se preguntarán por qué, profesor, se le va a dar el revalúo puesto que se desgastó. Imagínense que el coeficiente del revalúo es 0,02. Es tan ínfimo que tiene que ver un poco con la depreciación nomás perdón, con la inflación nomás del año, ¿sí? Entonces, ese valor, o sea, está calculada, tiene mucha relación con la inflación, con la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, sufre acá un pequeño aumento. Si ustedes ven que el precio inicial fue de 14, pasa a 15 millones por este revalúo. ¿Me están siguiendo? Si vamos a la depreciación y vayan acá en la fórmula, este no es otra cosa que el valor inicial, perdón, el valor revaluado dividido 10 tiene que ser. En este caso, como que ya tuvo un año de vida útil, se lo divide entre 9. ¿Por qué? Porque esto ya viene de un año, esto si se dan cuenta en el 2018, ¿sí? Ya se desgastó un año. Y acá te indica por qué dividido 9, profesor, por acá ya te resta 8. Este ya es de una empresa, obviamente, con antigüedad. Y te dice el valor fiscal al cierre. Entonces, esa maquinaria al cabo de 2 años, vos compraste por 14 millones, acá me ven chicos, 622, 193, al cabo de 2 años, su valor residual, su valor dentro de la empresa es de 13.362.748. Para no perder mucho tiempo, también podemos verlo con los vehículos, chicos, ¿sí? Con los vehículos. Acá ven ustedes este vehículo que se compró en 23 millones, también es 2 años de uso, en 23 millones, el mismo proceso que las maquinarias, pero teniendo en cuenta su valor de 5 años, ¿sí? Esta es la depreciación. Esta depreciación, chicos, va como gasto en la empresa. Este te reconoce las normas locales, te reconoce las normas internacionales también. Es decir, como gasto, va a pérdida para la empresa. ¿Sí? No, perdón. Es decir, la depreciación anual. No quería confundirlo con la depreciación acumulada. La depreciación del ejercicio es lo que va como gasto. Y la depreciación acumulada va como un activo, se llama cuentas regularizadoras del activo. Van con el signo negativo en el activo. ¿Por qué signo negativo en el activo? Porque este le disminuye al valor. Si ustedes hacen la resta de 24 millones, 496.409 menos la depreciación del año, el desgaste que tuvo en ese año, su valor pasa a ser 18.372.307. De hecho, que esta suma ya está también restado la depreciación acumulada del primer año. Me voy un poco rápido, chicos, porque me es imposible esto darlo todo en 40 minutos. En síntesis, quiero que sepan de dónde sale el valor residual. Y ahora vamos a ir leyendo otra vez un poquitito. Ahí volvemos al Word, al material, ¿sí? Chicos, Zulma, Rebeca, ¿aló? Sí, profe. ¿Ven el material Word? ¿Puedo seguir? Sí, se ve. Dale. Las erogaciones posteriores a la incorporación inicial del bien se consideran gasto. Cuando la erogación es necesaria para el normal funcionamiento del bien. Es lo que le mostré en esa columna. Esos 6 millones del vehículo, eso va para gasto. En este caso, su valor no se ve modificado.
¿En qué caso hay una revalorización de ese bien de uso en esos bienes de uso? Cuando el valor del bien aumenta y o se prolonga su vida útil como consecuencia de una erogación realizada. Yo le di el ejemplo, el de cambiar los dos motores al avión. Obviamente, el motor es mucho más caro que la propia, digamos, que la propia, ¿cómo le podemos llamar? Propio avión. Porque que el avión pues el conjunto del motor también. Bueno, acá como ejemplo te da el cambio de motor de un tractor. El reemplazo del batalón de una nueva pulverizadora, dice, por otro de mayor caudal, entre otros, etc. Estas revalorizaciones no integrarán los gastos operativos anuales del bien, sino al contrario, aumentarán el valor de ese bien. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Sí, eso van a aumentar el valor de ese bien. Entonces, vamos. ¿Qué es una amortización? Acá quiero que entiendan bien. En términos contables, la cuota de amortización refleja la depreciación estimada del bien. Despacito, chicos. La cuota de amortización refleja el desgaste estimado del bien, lo que le mostré en esa tabla Excel, el vehículo, la maquinaria. Entonces, ese es el valor a depreciar, es la depreciación de ese bien. Si el bien se ha adquirido nuevo, el valor a depreciar se hará su valor original menos su valor residual. Es algo nuevo para usted, valor residual. ¿Qué es el valor residual? El valor residual es el valor del bien. Una vez que está amortizado, una vez que le hemos depreciado, ¿sí? El desgaste por el año de vida útil, es decir, una vez que se ha agotado su vida útil. Por eso es siempre importante, antes de seguir un método lineal y depreciar el rodado en 5 años, darle un valor que vos estimás que te va a valer de aquí a 5 años. Y eso debe reflejar tu estado financiero. Y eso es hacer correctamente el valor de una mercadería. No seguir a rajatabla lo que te dice la depreciación. ¿Me entienden, Patricio? Yo le había explicado eso con aquel vehículo que podemos depreciarlo en 20 años, por más que las normas te digan 5 años. Porque lo vas a llevar a ¿qué es lo que te va a hacer? Menos gasto. Probablemente ustedes reciban un estirón de oreja de parte del propietario, de parte de los socios, pero sepan explicarle a ustedes, bueno, vamos a tener un valor que no refleja la realidad. Tiene que ser siempre el justificativo de por qué van a prolongar ustedes. Y muchas veces ustedes le deben preguntar, bueno, ¿cuánto crees que pueda servirte el vehículo que compraste? ¿En cuántos años? Vida útil del bien. Dice, deberá ser estimada técnicamente en función de sus características, del uso que se le dará, de la política de mantenimiento, de la existencia de mercados tecnológicos que determinen su obsolescencia, su no aporte ya. Ustedes mismos como jóvenes saben que las computadoras, las notebooks, ¿en cuántos años creen que es su vida útil? Dicen las normas 4 años. Y yo les pregunto, ¿y el teléfono? A ver, el teléfono. Yo sé que el teléfono que tienen hoy en 2 años ya va a ser prácticamente lo que llaman ustedes, pasó de moda. Ya no se usa, ¿verdad? Entonces, la tecnología tiene un avance, pero va por poco no lo decimos, a velocidad de la luz. Se cambian y se cambian. Bueno. El método de depreciación adecuado, pregunta, los métodos de depreciación pueden ser básicamente los siguientes. Esto es lo que más se utiliza acá en las normas locales, que es el método de depreciación lineal o fijo. Es una cuota de amortización que se mantiene constante durante la vida útil del bien, siempre que su valor actual o residual no se modifique. Es decir, te dice que la cuota de amortización es igual al valor nuevo menos el valor residual dividido vida útil. Yo siempre doy como ejemplo el rodado. Si vale 200 millones, si vos le dividís entre 5, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar 40 millones, ¿verdad? Y esa es una cuota aproximada. Ojo, ¿por qué utilizo aproximada? Porque aquí tenemos que darle en la legislación actual lo que es un poco el revalúo de ese bien, ¿sí? Pero si ustedes quieren darle a este vehículo, hoy se compró por 200 millones, y decir que aquí a 5 años va a seguir valiendo 50 millones, entonces se hace en base a 150 millones la aplicación de la depreciación lineal. ¿Me están siguiendo, chicos? Bueno, voy a participar en el encuentro.
¿Cuál es el método de depreciación adecuado? Ya hemos visto. Si el uso anual, si el uso anual de un bien, cantidad de unidades utilizadas en un año, es mayor que el cociente entre el total de unidades de uso durante la... ¿no se entiende? Vamos despacito. Si el uso anual de un bien, cantidad de unidades utilizadas en un año, ya acá. Este se refiere, chicos, cuando al bien no se le estima por tiempo, sino se le estima, ¿saben por qué? Por producción. Por eso te dice, unidades utilizadas en el año. Se debe recurrir al sistema de unidades, acá sale, de producción. Se le voy a poner, o variable, le voy a poner en negrita. Entonces, es por producción o por variable. Entonces, ¿qué es lo que, ¿cuál puede ser un ejemplo? Bueno, no tengo un ejemplo muy práctico, pero puede ser una maquinaria. Yo siempre doy un poco en estos casos el tema de una lámpara, ya sea fluorescente, reflector, lo que sea. Ustedes saben que el tubo fluorescente que tienen en sus casas para darle bien casero, me quedan 10 minutos porque rápido va, que es bien casero. Ustedes saben que eso no tiene, chicos, años de vida útil, sino es por el uso que le dan. ¿Me están siguiendo todos? ¿Hay alguien con vida por ahí, chicos? Sí, profe. ¿Y por qué? No? ¿Les cansó el examen? Dale, Navidad, viernes, Más o sí, menos. profesor, con fuerza, griten ahí, dale, concéntrense. ¿Cuándo es por producción la vida útil? Entonces, ustedes trasladen a maquinarias, a equipos de alta gama, ¿verdad? Pero yo les doy el ejemplo del tubo de fluorescente. Dejen prendido en su casa las 24 horas del día, realmente no tiene más, ¿verdad? Y van a ver que ese tubo de fluorescente probablemente en menos de 3 meses se acabe, se agote, ¿sí? Pero después denle el uso normal, que es prenderlo solamente a la noche, ¿sí? Entonces va a tener probablemente una vida útil de 9 meses, un año, entonces ese sí tiene por producción. Entonces acá hay un ejemplo, vamos a leer, se toma el caso de una camioneta que tiene vida útil de 10 años o 300.000 kilómetros de uso. Cuidado. Si se efectúa el cálculo del total de kilometraje necesario para agotar su vida útil, dividido los años de vida útil, síganme que la cantidad de kilómetros dividido los años de vida útil del bien, para que sea totalmente amortizado, se obtienen 300.000 kilómetros, cuando acá habla de 10 años, 30.000 kilómetros por año. Y este te quiere decir, si una empresa utilizará la camioneta para recorrer más de 30.000 por año, deberá utilizar el método de amortización por producción, ¿verdad? Porque esa camioneta va a ser utilizada, ¿cómo es que le llama? A pleno empleo. A las 8 o las 16 horas que trabaja en la empresa va a tener que recorrer esa camioneta. Si por el contrario la utilizara para recorrer menos de 30.000 kilómetros anuales, deberá guiarse por el método de depreciación lineal o fija. ¿Y cuáles serían esos casos? Bueno, cuando utiliza el vehículo, un auto, una camioneta del gerente, solamente para hacer sus actividades normales, ¿sí? Para reuniones, para eventos, entonces va a ser de muy poco uso. Dice, esto dice la propia unidad, dice asientos que se generan. Bueno, esto es totalmente contable, ¿verdad? Acá dice almacenes Rosita, esto está dentro del material que les busque. Entonces, si dice equipos de computación, yo le hago un ejemplo de rodados. Ahí me trae una nueva función. Ahí ven la tabla Excel. Chicos, ¿ven la tabla Excel? No, profe. ¿No? ¿Ven? Ahí sí, ahí sí. Bueno, lo primero quiero que entiendan es si compramos, vamos ya, un vehículo, compramos un vehículo por valor de 330 millones. 330 millones, perdón. Un 2, 330, un 0. Un 0. Atiendan que acá. Ustedes tienen que dividir, voy a poner dividido 11. Siempre tienen que dividir entre 11 para sacarle el impuesto. Dividido 11.
Voy a escribirlo acá, dividido 11, dividido. Ustedes dirán, ¿por qué, profesor, dividido 11? Porque acá es, si esto lo hacen dividido 11, te va a dar 300 millones. ¿Sí? Porque 30.000 es el IVA. Entonces, este es tu precio de adquisición. Atiendan que, chicos, este es tu precio de adquisición. ¿Y qué es lo que van a poner? Rodados, rodados. En la primera columna, vamos a utilizar 300 nomás, ¿sí? Rodados, 300. Impuesto o IVA crédito. Eso ustedes van a recuperar el 10%, 30, y van a dar a caja, o no sé si pagaron con banco, igual banco, 330. Esa es la forma de contabilizar en los libros. Atiéndanme, préstenme acá atención, chicos, porque yo sé que ustedes no son estudiantes de contabilidad, pero tienen que saberlo esto, ¿sí? Entonces, uno es el debe y otro es la debe. Vamos, así, y acá te dice el material. Si regresamos a la función, esto está ya tienen el grupo de WhatsApp y obviamente está alzado también al campus, ¿sí? Bueno, acá estamos concluyendo, así que me voy a pegar un poco más lujo y irme a la tabla Excel, porque sobran 5 preciosos minutos. A ver, sale nueva función. Me voy a traer a la tabla Excel. Bueno, ¿entendieron hasta ahí, chicos? ¿Y cómo se culmina? ¿Cómo se culmina el asiento? Maquinarias. Esto es cuando hay un revalúo. Atiendan que yo ya les expliqué para quien ingresaron tarde. El revalúo es nomás un coeficiente que se ajusta el valor de la moneda que guarda relación con la inflación. También se hace en los distintos bienes de uso, tanto maquinarias, muebles y útiles rodados, ¿verdad? Y se lleva una reserva el monto total que se ha aumentado, que se han revalorizado. Por eso cuando ustedes lean en los estados financieros reserva de revalúo, no es otra cosa que el aumento o era una actualización del precio. Y como segundo asiento se pone depreciación del ejercicio, acá se tiene que hacer depreciación de maquinarias, tanto depreciación de muebles y útiles, tanto depreciación de rodado, y esta cuenta te reconoce como gasto. Es una cuenta deducible. Y también tienen que saber que la depreciación acumulada es un poco la depreciación, el desgaste que ha sufrido el bien. ¿Cómo va? Entonces, en conclusión a todo lo que hemos dicho, yo quiero que me aprendan a saber una lectura de un valor residual. ¿Qué es el valor residual? El valor residual es el valor del bien de uso. Llámese esto, maquinaria, equipos, instalaciones, lo que sea, que vos crees que una vez llegado a su vida útil, hecho todas las depreciaciones, todos los desgastes, ese va a ser el valor a futuro. Entonces, eso es muchas veces lo que los profesionales y los contadores no quieren hacer, ¿verdad? Porque tienen que estimar. Y no solamente para echarle las culpas a los profesionales, sino muchas veces los propios dueños de la empresa dicen, no, que se desprecie como están en las normas. ¿Por qué? Porque si deprecias como están en las normas, vas a tener un mayor gasto. Y al implicar un mayor gasto, pagas menos impuestos. Y dirán, profesor, pero eso es algo positivo, ¿verdad? No veo nada de malo. Claro que hay algo ahí desventajoso, que es no está correctamente estimado el bien. Ya si hablamos acá de un edificio cuyo valor supera los $1.000.000, ¿verdad? No puede, o vamos a dar, muchas veces yo doy el valor de un vehículo, esto de alta gama, sea Mercedes, BMW, del año te sale más de $200.000. Estamos hablando de 1.400 millones de guaraníes, ¿verdad? Y de aquí a 5 años, ¿cuánto valerán? Fácilmente unos 600, 500 millones, ¿verdad? Cuando vos vas a reflejar ya valor cero. ¿Y de qué te sirve? Primero, que hay una realidad. O dos, el que lee los estados financieros va a ver que tenés un valor dentro de los bienes de uso.
que te va a servir también para la parte financiera, para avalarte crédito, para tener una flota evaluada en tanto, cuando que si seguiste por el método lineal que dicen las normas locales, va a tener un valor cero. Entonces muchas veces tenemos que saber como profesionales estimar, ¿verdad? Por sobre todas las cosas lo que tenemos que saber es dar lo que dimos al principio, que sea un valor a revelar, es decir, un valor que esté acorde a la realidad. Vamos, más chicos, que no sea un valor que esté desfasado por el hecho que no se haya hecho una estimación correcta. Bien, me quedan 30 segundos. Vamos al foro, chicos. ¿Ustedes están exentos al foro cuando hay examen? ¿Aló? Hola, chicos, ¿siguen ahí? Sí, No profe, no tenemos sé, foro. pero yo me voy a Vámonos. rendir ahora, Les voy a profe. dar así preguntas muy puntuales que quiero que las respondan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo sé que no tienen foro, pero les pido un pequeño esfuerzo, pues le he visto un poco ya cansada, ¿sí? Entonces vamos al foro así con preguntas puntuales. Total, el material ya tienen